Muy buenos días, chicos. Hoy iniciamos nuestro segundo periodo. Para ello vamos a empezar con el tema de los géneros periodísticos. Este tema es muy importante, pues aquí vamos a conocer los tipos de textos que utilizan los medios de comunicación para informar o pues para dar opiniones o para contar los acontecimientos. Y en específico, pues vamos a hablar de la estructura de la noticia, que es uno de los textos que se producen en los géneros periodísticos. Vamos pues, entonces tenemos que ver primero que todo qué son los medios de comunicación. Pues como ya es sabido para todos, eh, en nuestra sociedad, en las sociedades tenemos la intención siempre de mantenernos informados, ¿cierto? Tenemos una necesidad, tenemos que saber qué está pasando a nuestro alrededor. Esto genera una necesidad, a lo cual pues la suplen los medios de comunicación, que son aquellos que nos brindan la información con rapidez, con veracidad en la mayoría de los casos y demás. Para eso pues podemos encontrar la prensa escrita como, como los periódicos y las revistas, la radio, son medios de comunicación, ¿cierto? Donde escuchamos, la televisión, que nos proporciona contenido audiovisual, pues, aparte de la información que nos da, y pues por último Internet, que Internet tiene una función global que integra estos otros tres elementos. Tú puedes ver prensa escrita, puedes escuchar radio o puedes ver televisión directamente desde esta última. Estos son canales de transmisión, es decir, ellos se encargan de difundir la información, de difundir las opiniones. Por eso se les conoce como mass media, es decir, que son masivos, son medios que los ve, los escuchan o los leen muchísimas personas. Entonces, como les decía, pues sus propósitos son informar, entretener y generar opinión. Es muy importante que tengamos claro que este es el objetivo de los géneros periodísticos o de los textos que se escriben en estos. Entonces, según la finalidad que tenga el texto, según la intención del escritor, lo que él quiera lograr, se distinguen diferentes géneros periodísticos. Entonces, dentro de los géneros periodísticos hay, como por decirlo así, tres subgéneros. Los informativos, acá los vemos, ¿sí? Los que son de opinión y los géneros mixtos. Entonces, cuando hablamos de los informativos o los géneros informativos, son aquellos que se tienen que limitar a contarnos hechos actuales que sean de interés general de una forma objetiva, es decir, nos tienen que contar los hechos con la mayor veracidad, es decir, diciendo la verdad, las cosas como son. No podemos dar valores subjetivos, como dar opiniones personales. No, en los géneros informativos no se permite eso, solo son acontecimientos exactos. Por ejemplo, el día de ayer ocurrió un accidente en la calle tal, a la hora tal, tantas personas heridas, tantas personas fallecieron, demás, listo. Eso es informativo. Entonces, por eso conocemos tres tipos de textos: las noticias, el reportaje y las entrevistas. ¿Listo? Estos son géneros informativos. Luego están los géneros de opinión. Los géneros de opinión son aquellos que nos cuentan el punto de vista personal de los escritores. ¿Listo? ¿Sobre qué? Pues sobre lo que nos están contando, sobre los acontecimientos. Ellos nos pueden hablar de un tema de actualidad, sea político, cultural, económico, medioambiental, de moda, pero bueno, los géneros de opinión nos dan un punto de vista, es decir, toman la información, pero aparte de brindarnos la información, nos están dando su punto de vista, como su criterio, su interpretación. ¿Esto con qué objetivo? Con que el lector forme también su opinión frente a esto. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las columnas de opinión, los artículos, el editorial, las cartas al lector, porque son textos donde se puede dar la postura personal sobre qué se piensa sobre esas situaciones. Por ejemplo, en una noticia sobre la corrupción no se puede decir si usted está a favor o en contra, pero en los géneros de opinión, como por ejemplo en la columna, si tú hablas de corrupción, sí puedes decir si estás a favor o no de eso. Y por último se encuentran los géneros mixtos. Estos combinan los dos elementos, los elementos del informativo y los elementos de la opinión. Se da normalmente en la prensa escrita, también lo vemos a veces en la televisión, y su principal representante en textos hablándolo es la crónica, ¿listo? Que es cuando el periodista va al acontecimiento,
consigue toda la información de la noticia, pero también se encarga como de recuperar y de recolectar nociones y opiniones de las personas y sus opiniones para crear como un documento completo que no solo hable de información, sino que también tenga temas de opinión, que incite a la gente a pensar. Esa es como la idea de los géneros periodísticos. Entonces vemos que hay diferentes tipos de textos y cada uno es diferente. La noticia no es igual a una columna, ni a la editorial, ni al reportaje, no. Cada uno tiene sus elementos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la noticia. ¿Listo? Vamos a hablar qué es una noticia, cuál es su estructura. Pero para empezar, tengo que aclararles entonces. La noticia busca informar. Su objetivo es nada más informar, no da opiniones personales. Resalten eso siempre, ¿no? Pero cuando usted hace una noticia, usted es un reportero y quiere hacer las noticias que uno haga deben responder a los 6 interrogantes más importantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cierto? Si usted coge cualquier noticia que encuentre en el noticiero de la televisión o en las noticias del periódico, nos van a decir qué pasó, ¿cierto? Por ejemplo, hubo un accidente. ¿Quién? Un conductor de un bus. ¿Dónde? En Bogotá. ¿Cuándo? Ayer a las 3 de la tarde. ¿Cómo? El señor perdió los frenos y se fue contra un poste. ¿Y por qué? Porque estaba llamando a la esposa mientras manejaba. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si ven, las noticias cubren como todas las posibles preguntas objetivas que se necesiten responder. Entonces, esa es la estructura que maneja la noticia. Eh, la información que presenta la noticia tiene que tener un orden. El orden tiene que ser de mayor a menor importancia. Es decir, cuando usted escribe una noticia, primero empieza a soltar lo más importante y luego empieza a soltar los datos menos relevantes. ¿Por qué? Porque la persona que lee la noticia le interesa saber de primera mano qué fue lo que sucedió. Que si llegaron vecinos a mirar, eso no le interesa mucho al lector. Al lector le interesa es que le respondan estos interrogantes que acabamos de ver. Eh, entonces recordemos, cuando se hace una noticia, se debe ser muy objetivo, se debe ser imparcial, no se puede estar a favor de nadie. La idea es simplemente informar. Estas preguntas que vimos nacen por el periodismo norteamericano, que hace mucho tiempo introdujeron una teoría que se llama como de 6W o las 6W, que responde pues a estas mismas preguntas, pero en inglés. Todas empiezan o tienen en su estructura una W, como what, who, where, when, how y why. Entonces, para que lo tengan claro. Ahora bien, ahí en el texto de ustedes, este tema que estamos viendo está en la página 64 y 65. En la página 65 tienen este fragmento de una noticia para que veamos como la característica y los elementos que tiene la noticia. Por ejemplo, ¿qué elementos posee la noticia? Ya los vimos el año pasado, por eso no los repito. Muy por encima. Tiene un titular, ¿cierto? Debe ser muy específico. Nos debe decir qué pasó en 2 renglones o en un renglón. Está la entradilla, que es un pequeño parrafito, aquí lo pueden ver rayado en negrilla, que nos resume lo más significativo de la noticia y nos introduce a ella. Y el restante pues se llama el cuerpo, ¿cierto? Que es donde ya como tal el escritor periodista nos cuenta todo lo que sucede dentro de su noticia. También incluye normalmente imágenes, al final a veces está el nombre del autor, tiene fechas y demás, eso también son elementos de la noticia. Ahora bien, muchachos, vamos a tomar apuntes de este tema. Entonces, como título va a ser los géneros periodísticos, 2 puntos, la noticia. Vamos a copiar el siguiente párrafo que les voy a señalar, que es este. Entonces, lo vamos a copiar este parrafito. Obviamente aquí se ve grande, pero pues, son como 4 rengloncitos nada más en su libro, en su cuaderno. Esto lo encuentran en la página 64, recuerden. Bueno, copiamos este parrafito, esta tablita que también está en su libro, por favor, la copiamos, la de géneros periodísticos, donde nos muestran los tres. Y por último, copiamos el subtítulo, la estructura de la noticia, y copiamos este parrafito. Eso es lo que vamos a copiar por este tema. Por último, ya para hacer la retroalimentación de nuestro tema, chicos, en la página 65 vamos a encontrar el taller Aplica, donde vamos pues a solucionar los 3 punticos.
El primer puntico, pues entonces leer estos titulares y decir si hace parte de los géneros informativos o hace parte de los géneros de opinión, ¿listo? Entonces usted dice, no, este es informativo o es de opinión y por qué. El segundo punto es la noticia anterior que les mostré, la leemos, la de unos estudiantes graban el espacio con un móvil y un globo de helio y pues contestamos a las preguntas. ¿Quién, qué y cómo? En el titular ya está, ustedes van a contestar quién en la entradilla, qué en la entradilla y cómo en la entradilla y lo mismo en el cuerpo, ¿listo? Y solucionamos el tercer punto, que es escribir un titular a partir de esta entradilla. Entonces aquí encontramos una entradilla, la leemos y nos inventamos un titular, es decir, un título, un rengloncito que nos resuma todo esto que dice acá. Bueno, por favor chicos, recuerden hacer esto en sus libros, en sus cuadernos. Yo voy a estar recibiendo pues las actividades durante todo el día. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pueden hacerlo, me escriben a través de WhatsApp, me hacen una videollamada, como deseen, de 7 de la mañana a 3 de la tarde los atiendo, muchachos. Recuerden que esta actividad está subida en Google Classroom. Aquí mismo deben subir la actividad para ser calificada, muchachos. No la califico por otro medio, sino por Classroom. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, muchachos, que estén muy bien, que pasen un muy feliz día.